Dígame las dudas de complejo. La primera es con respecto al ejercicio 12, el punto B. Voy para allá. Ejercicio 12.b. Punto B, que es calcular la energía de estabilización del campo. Mi Sí, ¿cuál duda es tu es duda? si el delta y la energía de estabilización son lo mismo. Sí, claro. Está bien. Claro, Está bien. claro. Porque Y el después, delta es el resultado del desdoblamiento del campo. está bien. Yo había entendido como que uno era la energía de estabilización y la otra del desdoblamiento, pero no. Es que el desdoblamiento explica la estabilización. Ah, está bien. Y la otra duda se me presentó en la última clase cuando yo tengo en un complejo dos ligantes distintos, uno débil y uno fuerte, o lo que sea, Sí. sobre cuál me baso para ubicar los orbitales. Normalmente sobre el fuerte es el que te debe basar. Está bien. O sea, en todo caso, porque todo es como tú encares la comparación. Sí. Y por ejemplo, vamos a ver, porque siempre a mí me gusta hablar las cosas con un ejemplo. Pensemos, tú tienes acá el átomo central es el mismo. Voy a poner el mismo átomo central, para no poner cobalto, que es el que me vino a la mente, vamos a poner el níquel. Y acá tú tienes, en un caso, un complejo octaédrico. Y acá tienes lo mismo, pero el hexaciano. Niquelato 2, le voy a poner los dos. 4 menos, 2 menos. Si tú tienes que plantearte la estabilidad en comparación un complejo con el otro, ¿qué es lo que vas a decir? Tengo ligandos iguales. En un caso, muchos ligandos iguales, átomos centrales iguales, mismo estado de oxidación. En un caso tengo, ¿cuál es la diferencia? En un caso tengo el grupo ciano con un ligando fuerte, pero es el único que tengo, mientras que en el otro caso tengo un ligando fuerte y un ligando débil. Entonces, claramente, el compuesto que debe ser más estable debe ser el hexaciano, porque la interacción ligando átomo central es más intensa y por tanto debe haber un mayor desdoblamiento del campo y como resultado de eso, el delta de el hexaciano tiene que ser mayor que el delta, vamos a ponerle a este 2 y a este 1. ¿Está? Sí, ahora entendí. Gracias. Perfecto. No, por nada, por favor. Uno siempre debe, a la hora de hacer una comparación, ver qué es lo diferente y qué es lo igual. Lo igual haría que el comportamiento fuera similar. Lo diferente es lo que hace que el comportamiento de un compuesto difiera del otro. Y entonces en eso es que uno tiene que basarse para explicar algo. Bien. Muchísimas gracias. Ejercicio 2, 5, 7, 8 y 12. Déjame ponérmelo acá. Sí, enseguida, déjenme acá. 2, 5, 7, 8 y 12. Sí, diga. Yo sobre ese punto, el 12, usted me lo explicó ya 2 veces y me quedó una No duda muy importa, te pequeña. dije todas las veces que haga falta. Sí, cuando es un compuesto de bajo spin y yo tengo que posicionar los electrones, me cuesta ver si, por ejemplo, ya una vez en el desdoblamiento, creo que esta era una estructura octaédrica, ¿cómo posicionar los electrones? Vamos, ¿qué me dijiste? Me cuesta ver cómo posicionar los electrones. Si los pongo todos juntos primero, o sea, pongo 1, 2 en un orbital y después pongo 1, 2 en el otro orbital, o si los tengo que llenar. Bueno, mija, lo que tienes que hacer, vamos a ver. ¿Quieres un ejemplo? Si no, con este mismo que está acá.
Sí. Dijiste que el complejo es de bajo spin, el hexaciano. Sí, es de bajo 1, spin. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Recuerda que hay que poner y acá. Son el DX y DXZ, DYZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque este es 4C2 de 8. Bien. Tú lo que tienes que hacer primero es el principio de distribución de Hum. 1, 2, 3. Ahora, como es de bajo spin, después que estos están, tienes que poner el cuarto. El cuarto va acá o en cualquiera de ellos, porque estos son degenerados. Después va el quinto, el sexto. Después viene 7 y 8. Listo, profe, ya lo entendí. No por nada, por favor. No por nada. Y lo otro, Sí. respecto a lo mismo, es que no me cuesta darme cuenta cuando es un ligando fuerte, cuando es débil. No sé si eso lo tenemos que aprender. Bueno, lo tenemos mira. que entender. Hay una parte con la cual es fácil darte cuenta cuando un ligando es más fuerte que otro. Por ejemplo, el tamaño. El cloruro es más grande que el fluoruro, por tanto, por impedimento estérico, este ligando va a ser más fuerte que este. Si tienes que pensar el agua de el amoníaco como tiene un solo par libre, le es más fácil orientarlo. Y entonces, por tanto, el agua va a ser más fuerte que este. Bien. Ahora, ya en la otra parte, en el caso del nitro, del nitrosilo, del carbonilo, del ciano, ahí es un poquito más difícil, porque es una interacción intensa a partir de la capacidad que tiene también de aportar en el enlace los electrones del átomo central. Entonces ahí sí, yo diría que vas a tener que aprendértelo un poco de memoria. Si no, está bastante bien explicado en el Roger, en la parte de... Déjame buscártelo la página. Porque es la característica del tipo de ligando, que es una interacción pi entre el átomo del ligando con el átomo central. En el Roger, que ustedes tienen acceso, porque siempre les repito, ustedes tienen acceso a la biblioteca de la universidad y por eso es que le digo otros libros diferentes. El Roger lo tiene bastante bien explicadito esto a la hora de explicar los colores. Es más, allá encontré en la página 87 del Roger, donde explica la interacción metal-ligando y explica la diferencia que, por ejemplo, tiene el nitrito cuando hablamos diferente a que lo haga por el nitrógeno. Entonces, como la interacción es distinta en un caso, recuerda que el nitrito puede formar enlace por el nitrógeno o por el oxígeno. Si es por el oxígeno, acá, de esta manera, la interacción es más débil y que si fuera el ion nitrito. Pero eso realmente deberías leértelo y si tienes duda yo te lo explico otra vez. Me parece que es... a ver, ¿cómo digo la palabra? Léelo primero y si tienes duda yo te lo explico. Pero esto normalmente la gente los ligandos fuertes se lo aprende de memoria.
Y la otra idea también es, a la hora de analizar ligandos similares, el que forma quelato es una interacción más fuerte, porque el que forma quelato recuerda que genera una mayor estabilidad y una mayor interacción en el compuesto, y entre otras cosas también genera un aumento de la entropía del sistema, lo que explica la estabilidad del compuesto. Entonces, por ejemplo, si tú vas a analizar el grupo amino o una amida cualquiera, por ejemplo, si tú analizas la hidroxilamina, es menor que el amoníaco, porque el amoníaco tiene un carácter básico más fuerte. Pero si tú la analizas con la etilendiamina, la etilendiamina es más fuerte porque a la hora de formar el enlace lo forma en dos posiciones, lo cual genera una mayor estabilidad estructural. Pero aparte, si tú te lo piensas de esta manera, estuve tentado a borrar ahí arriba. Vamos a poner ahora cobalto acá porque me da la gana. Con el amoníaco mismo, para que el ejemplo sirva. Estos 6, tenemos acá cobalto 3. Para que sea debajo del spin, recuerden que esto es una excepción. Si lo sustituimos por 3 etilendiamina, al medio, ya voy a... acá estos son los momentos que ustedes se dan cuenta que yo soy una persona desordenada. Bueno, entre tantas cosas, ¿no? Vamos a planteárnoslo acá. Dije que era 3 más. Miren acá, aumenta la cantidad de moléculas en solución y por eso aumenta la entropía. Siempre que, porque por las dudas, cuando estamos hablando de impedimentos estéricos, está referido al tamaño del ligando, tamaño de el átomo central. ¿Por qué? Porque cuanto más chicos son, más facilita la interacción de uno con el otro. Por eso es que si uno va a plantear, por ejemplo, diferencias, si fuera a plantear la etilendiamina, que la tenemos aquí abajo, y en vez de el hidrógeno fuera esta situación de un grupo fenílico, la difenilamina, fíjense que la interacción es la misma, pero ahí es cuando uno dice, por impedimentos estéricos, la fortaleza de este ligando, que tengo escrito acá, es mayor que la de esta, porque los tamaños de los anillos bencénicos dificultan la interacción entre el átomo central y el ligando. ¿Se entiende? Lo digo porque, bueno, 2 o 3 personas me preguntaron de impedimento estérico y por las dudas a qué refería, entonces por la duda lo repito ahora.
¿Está? Sí, profe, yo lo entendí. No sé qué sacaste en limpio de todo lo que te dije, pero bueno, traté de ser lo más honesto posible en la respuesta en cuanto claro por un lado y la dificultad que te va a encontrar. Sí, sí. Desde Igual mi punto de vista. voy a leer la teoría y voy a ver cómo. Claro, sí, yo siempre soy de la idea de no aprendernos las cosas de memoria hasta que no quede más remedio, porque la Sí, memoria sí. te puede jugar una mala pasada. Muchas gracias, profe. No, por nada, por favor. Pepe, me quedó una duda con el teorema de campo cristalino que hiciste antes de bajo spin. Ajá. Yo tengo otro compuesto de bajo spin que Dime le el hice compuesto, dime el nombre. hexafluoruro cobalto 3, me parece que. Pero el hexafluoruro me parece que es de alto spin, ¿no es una sección el hexafluoruro? Ah, me Entra- pareció que decía que era de bajo spin. No, la sección es que todos excepto ese y el triacuo trifluor son de bajo spin. Todos los complejos del cobalto, el caso particular es el cobalto. Ah, de bajo spin es entonces. No, parece que no me oíste bien. Todos los complejos del cobalto, exceptuando diciendo, esos no. Y puse dos ejemplos. Uno es el trifluor, triacuo, y el otro es el hexafluor. Me parece, si mal no recuerdo. Exceptuando esos dos, todos son de bajo spin, lo cual quiere decir que esos dos son de alto spin. Ah, está bien, pues me quedan los electrones distribuidos al revés. Bueno, está, me parece. Pero Entonces, bueno, eso sí, ahí cuando uno le dice en excepciones, ahí sí no te queda otro camino que aprendértelo de memoria. Las excepciones te las tienes que aprender de memoria, no te queda, no tienes otra opción. sí, está bien entonces. O bueno, se aprende la excepción y ya todo lo demás sabe que van por ahí. Bueno, ya pasamos a grupos. Bien, si nadie dice nada, pasamos a grupos. Vamos a borrar esto acá. Entonces, ¿qué duda tenía una persona? Cuando hablábamos de la forma alotrópica del fósforo, si estábamos obligados a decir que era fósforo blanco, fósforo negro, fósforo rojo, dentro de las formas alotrópicas. En realidad, cuando uno plantea cualquier reacción para el fósforo, en principio uno debería ponerle fósforo 4. Se supone que en las condiciones de reacción uno está utilizando la fase más estable. Claramente ustedes no tienen que aprenderse de memoria cuál es la fase más estable, que es la del fósforo blanco, porque para eso en último caso, ¿qué es lo que uno tiene a mano? Los diagramas de fase que vimos en química general que me establecen a una determinada temperatura y presión, si estamos haciendo la reacción en esas condiciones, que es la fase más estable. Bien. Por otro lado, tanto el caso, esto referido al fósforo, y en el caso del azufre, la forma más estable es la del 8. Si ustedes se fijan, cuando hicimos el resumen de las reacciones del grupo 5 y 6, y como cuando hemos hecho siempre, nosotros pusimos el azufre que forma cadenas, el azufre 8, que es dentro de todas las cadenas forma alotrópica, el azufre es la más estable. Y la del fósforo, el fósforo 4. Ahora bien, en el medio de las reacciones, nosotros generalmente, por ejemplo, si estamos hablando para la reacción del sulfuro con el azufre, lo planteamos así.
¿Por qué? Simplemente porque para facilitarle a ustedes la estequiometría. Y más que nada, sobre todo en el caso que estábamos en su momento, estábamos viendo los diagramas de ciclo de Von Haber, si incorporábamos al azufre, le poníamos el azufre 8, que es lo que corresponde, a ustedes se le podía hacer una complicación. Entonces, analizamos en la cátedra y consideramos dejárselo mejor de esta manera, siempre aclarando, como hicimos, que es azufre 8, que es fósforo 4. ¿Está? Y por otro lado, vuelvo a repetir que ustedes, en el caso del fósforo, no tienen que aprenderse cuáles son las condiciones más estables. Bien. Entonces, esto me lleva a otro ejemplo que me pusieron de compuesto. Me decían, esto compuesto, muy interesante, en realidad lo voy a poner por lo interesante que es el compuesto. A la hora de discutir su estructura, y porque lo voy a concadenar con una pregunta que me habían hecho el otro día. Este compuesto todos estos compuestos se obtienen a partir de este señor. ¿Bien? Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y en el caso de este es muy similar a la hidracina. Es un compuesto donde tenemos doble enlace acá. Vamos a después hablar de las características de estos compuestos. Y este. La pregunta que me hacían era por qué no llamarlo directamente difluoruro de dinitrógeno y por qué llamarlo trans o cis. Bueno, claramente se llama trans o cis porque el flúor puede estar orientado en esas dos posiciones. ¿Y qué es lo que tiene esto de interesante? La diferencia de este compuesto respecto al agua oxigenada, donde lo teníamos en dos planos. Este está en un solo plano contenido. El agua oxigenada, y a la vez la diferencia también con el dicloruro de diazufre, estos son los peróxidos demás. Es que en estos compuestos los teníamos en dos planos. Bien. Ahora,
Por otro lado, ¿por qué lo planteo? Porque esto realmente no lo había analizado como compuestos dentro de lo que vimos, porque me parecía que era con lo que habíamos visto suficiente. Por una sencilla razón, para analizar ya lo que estamos viendo acá, la estabilidad del compuesto. Si uno lo fuera a comparar con la hidracina, ¿qué diferencia nosotros tenemos acá entre este y este? Este señor acá me está dando la densidad de carga para acá. Bien, eso está polarizando este enlace. Pero a la vez me está generando que estos estén más atraídos sobre este punto, sobre acá. Por tanto, comparado este contra este, el carácter básico de este es menor. Tienen carácter básico, pero menor. Ahora, a la vez, ¿cómo sería este enlace? Muchísimo más débil. Por tanto, este compuesto es más estable que este. Y este sabemos que es inestable por la repulsión entre estos electrones que hay. Bien. Fíjense, por otro lado, que este compuesto es más estable que este desde el punto de vista de reactivo. El compuesto cis es más reactivo que el compuesto trans. ¿Por qué? Porque tiene más cerca la interacción entre los pares libres. Bien, eso es lo que quería conversar de este compuesto, ya que lo traen. Analizar siempre, cuando estemos frente a un compuesto, su estabilidad. Claramente en este compuesto que tenemos acá, se diferencia de este que tenemos acá. Bien, ¿por qué? Porque tenemos un electrón desapareado, pero tenemos doble enlace acá. Bien, porque uno pensaría esto acá con el par libre, pero no es lo que ocurre en la reacción, lo cual lo hace que el compuesto sea muy inestable por estos pares libres que tenemos acá, e incluso en comparación con este, se forma preferiblemente este compuesto. Bien, ahí eso es lo que quería en principio analizar, que vamos a ir analizando, o sea, la característica primero de estabilidad de los enlaces y la diferencia de esto con el amoníaco y con el nitrógeno. Con el amoníaco, porque es el que tomamos como base de compuesto que forma, que es básico, y por eso analicé esos tres, y con el nitrógeno, por la estabilidad del nitrógeno. Y en ese sentido voy a la pregunta ahora que me había hecho el otro día Lucila. Creo que fuiste tú la que me hablaste de que aparecía en el libro lo de que era inerte, ¿no? Yo fui nuevamente a leer eso, me pareció que en realidad me parece que la traducción no es la más correcta, pero arranca de la estabilidad que tiene este compuesto. ¿Bien? Esa estabilidad está orientada entonces en la formación de este triple enlace y es muy interesante como abordan, que me parece que es muy bueno que vayan y lo lean en el catering, la estabilidad de los triples enlaces. Nosotros en el PowerPoint pusimos los valores y dimos una explicación de los valores del triple enlace nitrógeno-nitrógeno que tiene valores superiores a lo que serían el triple enlace enlace simple nitrógeno-nitrógeno. Y a la vez la diferencia respecto a los enlaces simples con los demás elementos que no están favorecidos. Por eso es la inestabilidad del amoníaco respecto a este señor, y como este señor va disminuyendo su estabilidad hasta el
nitruro, triyodo de nitrógeno, ¿no? Bien, entonces, volvamos otra vez a este punto acá. ¿Por qué? Porque ahí sí queda algo un poquito que parecía raro, sobre todo con la idea de un compuesto inerte. Porque cuando uno le dice compuesto inerte, enseguida piensa en los gases nobles y piensa que no hay reacción. La reacción claramente va a ser dificultada por ese triple enlace y desde lo que nosotros nos planteábamos. Piensen que esto es muy importante, no solamente por la idea de formación de triple enlace, porque si no, porque no tengo ningún electrón en los antienlazantes. Eso me sigue hablando de la estabilidad de ese enlace. Además, ¿a dónde voy? Entonces, en este sentido, las posibles reacciones de él podían ser con el litio o los alcalinos térreos, con el oxígeno. Acá era lo que quería marcar respecto a esa pregunta. En el catering no plantean esa reacción, la plantean, por ejemplo, en el Reiner Cannon, que es el libro que les puso a su disposición Patricia. Cuando nosotros planteamos todas las reacciones que tienen estos compuestos, que están incluso en una tablita y demás, nosotros hicimos una recopilación de las reacciones que hacían mención en diferentes libros. En el catering hablan la reacción con el litio y no hablan la del oxígeno. Con la del oxígeno ocurre en la atmósfera, pero con efecto de ¿quién? Efecto de luz ultravioleta, producto de un rayo o algo así. Por ejemplo, las reacciones entonces no van a estar favorecidas. De hecho, la reacción con el litio es una reacción que es muy lenta. O con los alcalinos térreos, que también hay que calentar el sistema. O sea, las reacciones no están favorecidas. Por eso es que el compuesto se plantea que, creo yo, que utilizan la palabra inerte, que me parece que no es la mejor traducción. Sí, yo le diría un compuesto muy estable, a raíz de lo que planteamos. Bien. También está la reacción como un ejemplo de esta estabilidad de este compuesto, la reacción de formación del amoníaco. Entonces, en ese sentido, si uno quiere tener una idea más cabal de las reacciones del grupo del nitrógeno, el diagrama que aparece en el Cotton, que nosotros se lo pusimos en el PowerPoint, sería el más útil, el que marca todos los tipos de compuestos y a través de flechas entre ellas, cómo pasa de un lado a otro a partir de una oxidación o una reducción. Una cosa que por eso retomo el tema, que a ustedes les debe de quedar claro, que las reacciones que normalmente uno trabaja en el laboratorio no es a partir de los productos en su estado elemental, o sea, nitrógeno, cloro y demás. Fíjense que el cloro está embebido en agua. Y las reacciones generalmente son a partir de las sales, son las reacciones que son más fáciles de llevar a cabo. Por eso, normalmente, si uno dice método para obtener nitrógeno, dice descomponiéndolo de una sal. Método para la obtención de oxígeno, la reacción en el laboratorio, la reacción de un peróxido con dióxido de carbono, es un método típico de obtención, o electrólisis, que eso se puede hacer en el laboratorio. Entonces, es un aspecto que me interesa, porque ahí voy al otro punto que me quiero hablar con ustedes. Por las características que ha tenido esta cursada, nosotros hemos hecho un abordaje muy teórico de la química descriptiva de los elementos. Eso ha hecho que, a mi entender, ustedes hayan desviado un poquito la atención de
los prácticos que hemos hecho. Y a mí me interesaría que a la hora de abordar el examen, traten de ustedes de relacionar los aspectos del laboratorio con los aspectos teóricos que hemos visto. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hay varios, en el práctico del otro día hay ejemplos muy interesantes. Y disculpen si me disgregué un poco. Nosotros hemos hablado que compuestos como el dióxido o el cloro tienen un equilibrio en agua que está orientado hacia la fase gaseosa. Por eso, de hecho, entre otras cosas, el método de obtención de ácido sulfúrico no es a partir acá voy a poner esto porque en realidad que esté a 1 o sea este depende de la temperatura. Pero ¿a dónde voy con esto? O sea, el equilibrio está favorecido para acá, por lo tanto este tipo va a estar en fase gaseosa. Igual que acá. Eso hacía que en el práctico yo, para favorecerlo, que no estuviera en la atmósfera, adicionaba iones hidroxilo para tenerlo en sus sales. Algo similar hacíamos en el práctico del grupo 5 y 6, que para determinar dióxido de azufre en vino, lo que hacíamos era pasarlo al ion sulfídrico. Pero aparte, hay una cosa de lo que trajo Marcelo, que es el ejemplo típico de por qué la reacción está favorecida hacia la forma gaseosa. Él pone un ejemplo de, después del método de obtención, nosotros en el laboratorio lo que hacíamos era, yo que soy más tan malo dibujando, se le diga que este es el balón, acá estoy adicionando de un coso para acá. Acá adiciono ácido y acá tengo el cobre para la reacción de cobre con ácido sulfúrico, genera dióxido, agua, y ahí lo burbujeábamos sobre, por ejemplo, permanganato para ver las propiedades que se decoloraba. ¿Qué hacían en el práctico que consiguió Marcelo? Que está perfecto. Donde lo habían obtenido, lo tenían tapado. Y acá ponían un papel embebido en permanganato. No tocaba la solución. El papel directamente se ponía en contacto con esto y decoloraba. ¿Por qué podían hacer esto? Porque estaba en forma gaseosa. Porque el equilibrio está corrido para acá. Por otro lado, lo hacían también con ferrostaneína y demuestra el carácter ácido que tiene este señor. Que es una de las cosas que hemos estado conversando hoy y a lo largo de toda la cursada. Características ácido-base de los elementos. ¿Bien? ¿Está? Bien, entonces esas son las cosas que a mí me interesaría que ustedes supieran relacionar, aparte de los conceptos que hemos estado conversando hoy. No sé si fui claro, no sé
Lucila, si con esto te confundí respecto a lo que habíamos conversado el otro día, que estaba bien. Incluso si quieres puedes ampliar en el capítulo 12 de este libro de química inorgánica, es el Askin, pero en la biblioteca entraría el nombre así. Pues no lo sé pronunciar bien. Es River. Química inorgánica. Tomo 1, capítulo 12. Puedes ampliar lo que conversamos el otro día respecto a la estabilidad del amoníaco. Bien. Sí, profe, ahora me quedó claro, pero tengo una duda en cuanto a lo del fósforo blanco. Yo tengo anotado que el fósforo blanco es el más reactivo de las 3 variedades alotrópicas. Y si es el más reactivo, ¿por qué es el más estable? Cuando algo es más estable... Sí, disculpa que te corté. Mirá, en función de lo que yo leí, porque realmente para contestar, no la reactividad, para contestar la estabilidad son 2 cosas. Y el ejemplo del Cis-Trans me sirve también, aunque te creas que no. ¿Por qué? Porque cuando yo hablé de la estabilidad, no hablo de la estabilidad química, sino que a esa temperatura y presión, el que está presente es esa forma alotrópica. Claro, sí. Ahí está. Porque, por ejemplo, termodinámicamente, el cis-difluor dinitro es más estable, o sea que estaría presente en unas condiciones, sin embargo es más reactivo de los dos. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú puedes que a 30 grados el que tenga sea la forma del fósforo. Y sin embargo ese fósforo es reactivo y por eso se puede prender fuego y todas esas cosas que pasan. Pero a esa temperatura, a esa temperatura y presión, si estamos hablando atmosférica, una atmósfera, esa sería la especie que estaría. Siempre para eso vuelvo, yo no me lo sé de memoria, busca el diagrama de fases y si no lo encuentras te lo puedo mandar, del azufre, que tiene la forma monoclínica y la forma rómbica. Una es la que es la más estable a una presión. Por ejemplo, con el carbón ocurre lo mismo. La forma más estable es la del grafito. Entonces, tú puedes obtener la forma diamante a presión y temperatura, que es el método que se utiliza para hacer los diamantes artificiales. El proceso es la más estable. El proceso de pasar de diamante a grafito puede ocurrir, pero es tan, y eso me sirve otra vez para lo del nitrógeno, el proceso es tan lento que por eso la gente puede pasar de familia en familia un anillo con un diamante para que se case, no sé, la abuelita te da el anillo a ti, tú te casas y sin embargo la reacción que debería ocurrir es que en algún momento eso pudiera ser grafito, pero no lo vemos. Claro, sí, ahora sí, está bien. Bueno, sí, perfecto. El problema es que a veces sí, yo lo entiendo porque son contradictorias, hay veces esas cosas, pero la idea sería, si yo tengo el fósforo rojo a la presión, a la temperatura que es, contra el fósforo blanco a la presión y temperatura que esté estable, el fósforo rojo reacciona menos, pero capaz que lo tengo que tener a 4 atmósferas y 200 grados, condiciones que no serían las condiciones de un laboratorio, por ejemplo. Y entonces en el laboratorio lo que tendría es fósforo blanco y lo tengo que tener muy cuidado porque, por ejemplo, puede provocar un incendio. Claro, sí, hacia ahí es lo que va. El resto, me entendió lo que yo quería relacionarle de las reacciones y la estabilidad, el carácter básico y demás, porque lo vamos a retomar otra vez con el problema
que está en la guía, creo que ahora lo retomamos. El 12. Sí. La pregunta 2 de la guía. La pregunta 2. Mira qué interesante. La pregunta 2 creo que algo de eso conversamos el otro día. A ver, elementos del grupo 5 pueden adquirir una configuración electrónica estable mediante la formación de 3 enlaces covalentes que dan un par electrónico. ¿Qué propiedades confiere este hecho de las siguientes estructuras? Y ahí la voy a ligar con la pregunta. Le voy a ir ligando con la pregunta 5 y voy a tener ahí al lado a la hidracina Bien. ¿Qué es lo que acá tendríamos que... a mí me parece que te lo contesté. O si no, cuando lo presenté lo hablamos. Está claro que los tres tienen la misma estructura. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que ver cuando me hablan de propiedades son las propiedades, por un lado de reacción y por el otro de propiedades físicas. ¿Bien? Bueno, vamos por partes. Ni este forman puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo central es grande. Este puede formar puente de hidrógeno. ¿Qué trae como resultado? Señor, tenemos como fuerzas presentes, no se le va a ocurrir que la única que tengo es London, porque ahí tengo dipolo, porque tengo este compuesto de diferente cero, está orientado para acá, ahora porque estoy hablando, la densidad de carga está orientada para acá, y tengo London. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este y este? Como este es más electronegativo, la orientación del enlace está hacia él. ¿Esto qué hace? Que tenga más disponible el par libre respecto a este y evidentemente en la misma medida que bajo en el grupo, esa característica disminuye. Por tanto, al pasar del fósforo al antimonio, aumenta el carácter ácido del compuesto. Profe, Por otro lado, ¿qué aumenta? ¿sí? Dígame. ¿Por qué es que aumenta el carácter ácido? Porque al ser menos electronegativo que el hidrógeno, se polariza en este sentido. Y el par libre está menos disponible para dar. Porque en la misma medida que yo oriento para acá densidad de carga negativa, ¿qué me está pasando? Este tipo empieza a tener densidad de carga positiva. ¿Cómo compensa esa densidad de carga positiva? Con el par libre. Si yo, al pasar de un compuesto al otro, disminuye su característica como base porque tiene menor posibilidad de donar el par libre, que es lo que caracteriza una base de Lewis, evidentemente estoy aumentando el carácter ácido de ese compuesto. Perfecto. Bien. Eso por un lado. Ahí estamos hablando de cómo el
puede reaccionar. En función de esto, estos compuestos serían también menos reactivos en comparación con el amoníaco, porque si tengo menos posibilidades de donar este par libre, tengo menos posibilidades de reaccionar. Las posibilidades estarían solamente por acá. Bien, entonces serían menos reactivos. A la vez, este sería un gas y en la medida que bajo en el grupo, como aumentan las fuerzas de London, aumentarían las posibilidades del compuesto a ser líquidos o sólidos. Bien, eso es lo que está referido con esta parte. Vamos a dejar acá un minuto a nuestro amigo el amoníaco. ¿Qué cosa es lo que tenemos que analizar acá? Vamos a analizar el carácter de él como base, ¿verdad? Vamos a compararlo con otro compuesto. El otro día nosotros hablábamos de que sustituíamos uno de este señor por un grupo amino y que teníamos la hidracina. ¿Por qué al pasar de acá a acá disminuye el carácter de base del compuesto independientemente que esto es una base? Con una sencilla razón. ¿Por qué? En este caso, esta especie es menos electronegativa que el nitrógeno y por tanto está favorecido para acá como dijimos anteriormente acá. Ahora, si yo lo sustituyo por el nitrógeno, este enlace dejó de ser un enlace polar, porque la electronegatividad de los dos es la misma. Por tanto, la densidad de carga orientada hasta ese señor, en comparación con el amoníaco, disminuyó. Por tanto, la posibilidad de donar el par libre es menor. Por tanto, esta especie es una base más débil que esta especie. Sí, ahorita yo le dije, en el caso que sustituimos por un hidroxilo, más vale que el tipo es una base. Pero ¿qué ocurre? Acá me está generando densidad de carga en este sentido, porque este es menos electronegativo. Por tanto, este muchacho acá va a estar todavía con menos posibilidad de generar el par libre, donarlo en un enlace. Por tanto, disminuye su característica básica que sigue siendo básica. Y entonces ahí me lleva al análisis de el amoníaco, donde lo voy a sustituir por 3 halógenos. En un caso, voy a ponerlo de esta manera: cloro, ¡ay, Dios! Bien, ya este lo tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa acá? Esta es una especie más electronegativa que el nitrógeno. Por tanto, la densidad de carga va orientada para acá, la densidad de carga para acá, la densidad de carga para acá. Evidentemente, en función de esto estoy generando una densidad de carga positiva que hace que
este par libre esté mucho más cerca del nitrógeno que acá. Porque acá, al estar orientada la densidad de carga en este sentido, acá tengo densidad de carga negativa. Por esto, este par está más libre en este caso. Profe, ¿podemos orientar el cloro? Espérate, me dijiste, que saca esto. No, que por qué va orientado al cloro, si tienen son igual de electronegativos. Eso es porque estás usando los valores de la tabla en cuanto a los potenciales. Uno normalmente dice más electronegativo el cloro, porque lo estábamos haciendo un análisis desde el punto de vista cualitativo. Si tienes los valores enfrente, que yo no los tengo, y te habrás dado cuenta inmediatamente que no me lo sé de memoria, vuelvo entonces a otro punto. Si los tres son iguales, ocurre como el caso que analicé del nitrógeno. Si estos dos son iguales, la electronegatividad, no están polarizados los enlaces orientados para acá, por tanto está menos libre que en este caso. En ninguno de los dos casos que tú me pones al tener los valores de electronegatividad y en el caso de no tenerlo, cambia el resultado del análisis.